Señor. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, Felipe, muy asertivo, digamos, lo que decís, lo que expresás. Lo ideal es que nosotros podamos estar receptivos a lo que gira en torno a nuestro proceso de rehabilitación. Desde la psicología, lo más importante es que nosotros nos podamos conocer. Si nosotros aprendemos a conocernos, vea, mejor dicho, nosotros vamos a avanzar y a conquistar muchos logros. Estos puntos y estas conexiones nos permiten conocernos a nosotros como personas, como seres humanos, como residentes, como hijos, como padres, como amigos, como hermanos y como líderes. Desde luego que como líderes. El liderazgo no lo podemos sacar del proceso de rehabilitación. Hace parte del proceso de rehabilitación y han habido unos conceptos erróneos de liderazgo. ¿Ya? Yo cuando voy a exponer aquí temas de liderazgo, tengo a mi alrededor 4 o 5 libros donde históricamente siempre se ha hablado de lo mismo. Pero yo entendí de una manera tan sencilla que yo necesito liderazgo hasta para dirigir mi propia vida. Que yo había perdido el control de mi vida y mi vida ni siquiera la dirigía yo, ni siquiera la mandaba yo, ni siquiera la orientaba yo, sino que tenía unas dificultades y unos problemas que superar. Y los estamos superando, sí, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la fundación, con la ayuda de las personas que tenemos al lado, con los profesionales, con los terapeutas, con los líderes, con los grupo alto, con el que sea, cualquier ángel que esté alrededor de nosotros, aportándonos. Y para yo poder enfrentar eso, Felipe, yo quiero recordar, porque es que a mí me gusta recordarme. O sea, yo sí les recuerdo las veces que sean y empiezo porque es que la droga afectó nuestra memoria. Entonces a veces toca hacer el ejercicio de vuelva y dígale, vuelva y dígase, vuelva y escúchelo, vuelva y véalo, vuelva y repítalo. Y eso es importante. Eso va marcando muchas cosas en nuestra estructura, desde nuestra mente, emociones, hábitos, costumbres. Eso es importante. Yo estoy tan habituado y tan acostumbrado a la escuela de sabios, a la terapia, a las educativas, a que me estén diciendo, vea esto, pendiente, aquí, allá, ¿verdad? Así personas digan que no, yo estoy acostumbrado porque yo cambié la adicción de los psicoactivos por una adicción de terapia, por una adicción de aprendizaje, por una adicción de escucha y por una adicción de todos los puntos que aquí hemos mencionado. Pero si yo quiero realmente avanzar, yo necesito carácter, necesito visión, necesito coraje y necesito liderazgo. Y ya vimos todos esos puntos. Realmente no puede haber rehabilitación y realmente yo no estructuro un carácter. Para mí no puede haber rehabilitación. No puede haber rehabilitación, con todo respeto, si lo digo, si no hay un liderazgo y cada uno de estos componentes. Entonces nosotros conectamos carácter, visión, coraje y liderazgo. Y ahorita estamos conectando, yo no lo voy a desarrollar, yo estoy haciendo el recorderi. Ahora estamos conectando cada uno de esos subpuntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, 5, 6 y 7. Creo que ahí es donde vamos, Felipe. Y yo creo que se va a preparar el punto 8 para que nos dé su opinión. O sea, que esté listo el punto 8. El que vaya a hablarnos de la conexión octava. El que diga por qué es importante la paciencia en el proceso de rehabilitación. El que nos diga por qué es importante o cómo entiende el sentido común, si realmente es importante y si necesitamos realmente desarrollar o ejercitar un sentido común en nosotros. Tiene que ver con la visión, tiene que ver con tacto, tiene que ver con estar atentos, vigilantes, alertas, para saber actuar, para saber comportarnos. Y yo creo que se prepara también la persona que nos va a decir, venga,
¿Será importante la sanción en el proceso de rehabilitación? ¿Será importante la sanción como líderes? ¿Será importante la sanción como residentes, como padres, como amigos, como hermanos? ¿Y será importante tener presente un componente de deudas en el proceso de rehabilitación? Revisemos esto, evaluémoslo, analicémoslo, pero me llama mucho la atención que nosotros logremos conectar estos puntos con nuestra vida, estos puntos con la realidad que tenemos en la fundación, estos puntos con el diario vivir. Que logremos conectar porque es que de verdad hay una desconexión brutal donde nosotros estamos en un proceso de rehabilitación y pensando en consumir, donde estamos en un proceso de rehabilitación y queremos ir en contra de la corriente, donde estamos en un proceso de rehabilitación y no somos coherentes, no somos honestos, no somos humildes. Por lo contrario, seguimos siendo prepotentes, arrogantes, necios. No tenemos en práctica la escucha, la empatía, las habilidades que tenemos, los talentos que tenemos y los dones que hay en cada uno de ustedes. Y por eso yo creo que el ejercicio de la escuela de sabios, el ejercicio de la escucha, de que nos vuelvan y nos digan, de que nos retroalimentemos de cada una de las experiencias de cada uno de nosotros. Yo ahorita veo el punto 8 y cuando me hablan de paciencia, cuando me hablan de paciencia, salgo corriendo a reconocer que necesito mucha más todos los días, de que es un factor, es un punto clave que debo trabajar todo el tiempo. Entonces, importante el tema de las conexiones y cómo se ha logrado desarrollar, importante los aportes y que esto nos sirva de crecimiento para ponerlo en práctica. Entonces, como aquí hay unos expositores de talla internacional, aquí hay unas personas que tienen una vivencia y que están colocando en práctica y que están ejercitando cada uno de estos puntos, que quieren salir adelante, que quieren construir cosas importantes, que tienen sueños, metas, logros. Entonces vamos a escuchar a esos expositores que nos van a hablar del punto 8, que nos van a hablar de esa conexión y que nos van a hacer caer en cuenta lo importante, que van a crear en nosotros la necesidad de trabajar esa conexión octava. Como nos han creado la necesidad de trabajar todas las conexiones desde la primera, como nos han creado la necesidad de trabajar el carácter, la visión, el coraje, el liderazgo, pero también nos han hablado desde el punto 1, donde empiezan hablando de la confiabilidad, y vamos a terminar con el punto 40, donde nos terminan hablando de la confianza en Dios. Y todos esos puntos que tienen que ver con nosotros, con nuestra rehabilitación, con nuestra superación, todos esos puntos que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, todos esos puntos que tienen que ver con lo que realmente somos. Entonces, yo creo que ha sido interesante, para mí ha sido, en muchos momentos no he podido estar aplicado aquí por unos compromisos, pero mi corazón siempre está en la escuela de sabios, siempre está escuchando, aprendiendo y lo que expuso el compañero tiene razón. Ay, yo me vi el video, claro, me tocó verme el video porque no pude participar, pero lo que dijo Julano en este punto, en esta conexión, es muy real, es muy verídico. Y gracias por hacerme caer en cuenta, gracias por decírmelo, gracias, porque es que tenemos una herramienta muy grande, la comunicación, el diálogo. Aquí no hay pastillas, aquí no hay varitas mágicas que cambien personas. Aquí cambiamos es en terapia. Aquí cambiamos es aprendiendo los unos de los otros. Aquí cambiamos y nos rehabilitamos aceptando las posturas de mi compañero, el conflicto de él. Así no sea mi conflicto, yo me conecto. Yo veo tantos espejos, yo veo tantas personas recaídas, yo veo tantos ires y volveres, y créame que yo aprendo enormemente y eso me da unas ganas grandísimas de hacer las cosas lo mejor posible, de seguir luchando, porque yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a repetir los círculos viciosos de conductas y de comportamientos.
yo quiero avanzar y quiero seguir creciendo de la mano de todos ustedes. Entonces, pues sin más preámbulo, Felipe, yo creo que ¿dónde está ese compañero que nos va a exponer la conexión octava? Levante la mano, tome el micrófono, préndalo con confianza y que nos bendiga. Para mí, esta charla es una bendición. Para mí la charla es una bendición. Para mí que me hablen, que me sienten y me digan esto, para mí es una bendición. Entonces, que ese compañero nos pueda bendecir con lo que él ha entendido, con lo que él ha vivido, con lo que él ha comprendido, con lo que él ha analizado, que nos dé de su bendición. Entonces, no sé cuál sea, en este momento voy conduciendo, entonces no he podido revisar, pero es que ese compañero nos deje ese mensaje poderoso, donde nos ayude todos los días y donde le sume al liderazgo que cada uno de nosotros tiene. Ya lo hemos dejado claro, liderazgo no es mandar, no es tener una escarapela, es simplemente aprender a conectar con unas posturas, con unos pensamientos, con unos ideales, aprender a conectar con lo que nos transforma, con lo que nos hace crecer y conectar con unas herramientas que no van a ser mientras estemos en la fundación, son unas herramientas que van a ser para toda la vida. Serán unas herramientas por siempre y para siempre. Entonces, pues nada, de aquí un señor desesperado con una ambulancia agilizando el tránsito, imagínense, es una sociedad donde hay caos, hay guerras, hay muchas cosas. Y fuera de eso tenemos un proceso de rehabilitación, tenemos una perseverancia y una permanencia serio, donde tenemos el sano juicio, donde podemos decir realmente tengo que dejar de hacer sufrir a las personas que me aman, que me quieren, y tengo que demostrarme a mí mismo y a los demás que yo tengo mucho para dar, que tengo mucho para aportar. Entonces, muchachos, esa es la idea. Continuemos a compañera que nos va a bendecir, bien pueda. Hola, buenos días a todos mis compañeros en las sedes de Vergel y Cali y aquí en el Sabán. Bueno, hablando del tema de las conexiones, poniéndome a revisar a fondo, uno de a simple vista y digamos no encontré mucha conexión entre, por ejemplo, uno que me llamó la atención fue sembrar con el tema de la dirección, que está en el título principal del Corán. Y para representarlo puedo poner un ejemplo como de mí mismo, ¿no? Porque pues yo no pretendo y no me creo pues poder de hablar si yo no lo viví. Es como, por ejemplo, yo escribí un libro sobre cómo jugar fútbol, si yo soy Severendo Paquete jugando fútbol, un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo llegué a la fundación con un tema de impaciencia, que es el punto octavo que vamos a exponer el día de hoy, tengo que trabajar la paciencia con una dirección. Si yo soy, pues, en sí el drogadicto, pues, como nos enseñan acá, el drogadicto es una persona que quiere todo efímero, quiere todo instantáneo, ya, el trabajo ya, el estudio ya, la pareja ya, el dinero ya. Entonces, en sí el drogadicto es muy impaciente. Yo incluyo, porque yo soy una persona que lleva aquí con una impaciencia grandísima. Entonces, yo quiero trabajar la paciencia con una dirección a qué, una dirección, por ejemplo, al sostenimiento de una carrera, al sostenimiento de una familia, al sostenimiento de un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, uno se pone a ver y si uno trabaja algo, por ende es como una ramificación. Si yo prendo una luz, se prenden los demás bombillitos. Entonces, para exponer el ejemplo el día de hoy, yo quiero poner que es el que voy a hablar más puntualmente del tema de la presión. Primero que todo, tenemos que saber que sea cual sea la situación, buena o mala, nos puede afectar positivo o negativamente. Porque también aquí he escuchado mucha gente que dice que el éxito los tumbó. Y es un gran ejemplo, claro, porque hay mucha gente que tiene plata, pero está hundida en la depresión, en la ansiedad, hasta suicidio, en las drogas como estamos nosotros hoy en día. Entonces, cada situación que nos pase nos puede perjudicar positivo o negativamente. Entonces, ¿cómo estamos viendo la presión? Lo primero que todo, voy a ver qué es la presión. ¿Qué es la presión? Lo que yo he entendido, ¿no? Pues no tengo el tiempo como de buscar las herramientas, pero pues, en sentido común, que la presión, yo la conozco como una fuerza opresora que pone en duda nuestras reglas morales, nuestros
nuestra personalidad moral. Yo tengo presión en que, por ejemplo, presento un examen y si lo pierdo voy a perder en la carrera universitaria, por ejemplo. Tengo la presión de que si no pago una renta voy a perder la casa y por ende mi familia se va a quedar sin techo. Eso es presión. Pero ¿cómo vemos esa presión? Como un elemento para decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida se injusta conmigo? O como un motivo para, o como un pensamiento de decir, bueno, Dios me pone esta piedra en el zapato, ¿para qué? ¿Para perjudicarme o para elevar mi carácter para cosas más grandes? Un gran ejemplo de esto son, por ejemplo, la gente de éxito de afuera. Digamos, bueno, yo me gusta mucho el fútbol, entonces voy a poner ejemplo de un futbolista, por ejemplo, Ronaldo. Cuando el hombre le preguntan que si siente presión, el hombre se burla y dice que es la presión. Pero no es porque el hombre haya nacido sin miedo a la presión, porque pues eso sería mentir. Todo el mundo siente presión. Un orador siente presión cuando habla en público, es normal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no se deja opacar frente a esa presión. ¿Y cómo uno no se deja opacar frente a esa presión? Trabajando la presión. Cada vez que llegue un pensamiento de inferioridad, de sentir que la presión me va a dominar, creer muy internamente que esa persona está animando la personalidad y el carácter para más adelante enfrentar cosas más grandes. Por ejemplo, si yo estoy aquí exponiendo y antes no me gustaba exponer, yo sé que esa situación me la puso Dios para yo más adelante, no sé, en 5, 10, 15, 20 años, mañana, una semana, voy a exponer a 100 personas, un ejemplo. Entonces, creer, porque pues, obviamente uno no hace nada sin creer. El poder del creer impulsa el hacer. Entonces, tengo que creer que la presión que estamos sintiendo aquí, entre comillas, presión, porque pues eso no es nada comparado con lo que se ve afuera. Porque afuera el mundo es una guerra, afuera el mundo es cruel, el mundo es malo, afuera. Y no porque la vida se injusta, sino porque Dios nos pone esas pruebas para ver de qué estamos hechos. Como dice en Deuteronomio 8, Dios nos pone pruebas en el camino para probar qué había en nuestro corazón. Si realmente lo seguíamos o simplemente es una máscara. O como dicen aquí, son un poco charlatanas. Entonces, creo que el punto es ver la presión como algo positivo, siempre, con fe de que eso me está preparando para un futuro más grande, para una situación más grande que voy a poder superar. Entonces, la invitación es creer. La situación sea positiva o negativa, que no nos deje desequilibrar del verdadero objetivo, que es la formación de un carácter, de un liderazgo, de un coraje, de una visión y de un coraje. Entonces, apóstol y compañero, ese es el aporte que quería dar el día de hoy. No sé si el líder feliz o el apóstol tiene alguna pregunta que me quieran hacer. Santiago, pues, viendo pues el punto 8, cómo, cómo se, o sea, cómo influye la fundación en el proceso de nosotros para que nosotros recuperemos el sentido común. O sea, nosotros a veces en la fundación pensamos que el sentido pues lo recuperamos solamente por el hecho de que no estamos consumiendo. Pero el sentido común, si está hablando de sentido, pero también común, o sea, estamos en una comunidad, ¿cómo influye la fundación para que se desarrolle en nosotros un sentido común? Se apagó el micrófono, compañero. Bueno, ahora sí, yo creo que nosotros como drogadictos perdimos el sentido común en hacer lo bueno, porque el sentido común se define como hacer algo normal, el sentido común es la normalidad. Si yo veo un papel tirado en el piso, el sentido común, ¿cuál es? Recogerlo, ¿no? Pero nosotros como personas con problemas de adicción perdimos el sentido común en hacer lo bueno. Entonces creo que aquí recuperamos el sentido común en hacer lo bueno. En retomo, partimos del sentido común en hacer lo bueno. Entonces, el sentido común de cuando hay un problema perseverar, eso para mí es el sentido común. El sentido común de hacer lo bueno, de seguir adelante, pelear, sin importar las circunstancias, porque nosotros pasaba un problema y nos achicopalábamos. El sentido común de entender, realmente una fundación me pasó a mí, encontré personas que yo creía que nunca me encontré en mi vida. Porque pues yo afuera, en mi entorno social, yo convivía con personas, digamos, parecidas a mí. Pero pues aquí en la fundación he aprendido a tener un sentido común por el otro, de empatía. Hay personas que no tienen los mismos valores que yo,
Otros que tienen los valores que yo no tengo, por ejemplo, yo también soy un camionero de valores. Y aquí me he dado cuenta de eso. Me ha bajado el ego, porque yo antes era una persona que tenía un ego muy alto y lo camuflaba con arrogancia. Entonces, el sentido común, la fundación nos ayuda a recuperar el sentido común por lo bueno. Cómo entender a los demás, comunicación asertiva, moralidad, principios internos, valores internos. Entonces, eso para mí, líder Felipe, es lo que nos ayuda a la fundación y nos ayuda también. Muchas gracias. Antes de seguir con el siguiente aporte, pues viendo este punto del sentido común, la persona con adicciones se aísla, puede dejar su comunidad, puede dejar su vida prácticamente por el consumo. O sea que no piensa en común, no piensa en el bien común, no piensa en el otro, no piensa cuando la familia le dice es que nosotros sufrimos con usted, es que usted nos está haciendo pasar por unos momentos difíciles, digamos, porque la persona se aísla. Y precisamente la fundación lo que ofrece es una comunidad, pero una comunidad terapéutica. O sea, una comunidad que empiece a tratar muchas cosas dentro de nosotros y que es algo que no se debe perder. Cuando hablamos del sentido común, nosotros nos imaginamos pues a alguien que si usted le dice 2 más 2, pues le va a decir que 4, o alguien que hace cosas, digamos, normales, pero no solamente está hablando de eso, sino también de una persona que empieza a pensar en comunidad, que empieza a tener un sentido no solamente por su propia vida, por su propio bienestar, sino cuando empieza a pensar como una persona que hace parte de un todo, o una persona que es un eslabón en una cadena, y que nosotros siempre vamos a querer jugar un papel dentro de un entorno, pero que ese entorno debe ser una comunidad, pero para nosotros necesariamente tiene que ser una comunidad terapéutica. O sea, terapéutico no estoy hablando de que entonces usted se tiene que quedar en la fundación, sino terapéutica es que la comunidad que usted vaya a tocar, al usted estar en el proceso, al usted seguir en el proceso, debe ser una comunidad que le dé sentido a su realidad, que no lo desconecte y que siempre esté haciendo conexiones con lo que necesita la persona como alguien que está en recuperación. Entonces, sigamos con los aportes. El apóstol levantó la mano. Sí, Felipe, es que yo quería seguir ahí preguntándole a Cosme, que a mí me llamó mucho la atención y las definiciones, pero para mí es algo de demasiado peso. O sea, uno que lo ha visto, lo que decía Cosme, él era muy impaciente. De hecho, al inicio tuvo mucha dificultad para adaptarse al proceso de rehabilitación por la poca paciencia que tenía. Y es entendible. Y cuando ahorita empiezan a hablar de sentido común, que para mí estos 2 puntos son muy claves, son muy claves. O sea, es simplemente actuar nosotros de manera correcta. Nosotros habíamos perdido el sentido común porque nosotros terminamos viviendo fue por impulsos. Nosotros vivimos un condicionamiento por el químico. Y esa química alteró todo nuestro ser, todo nuestro ser, por ende nuestros comportamientos, conductas, todo estaba alterado y todo estaba supeditado a la química. Buscábamos el refugio, nos acompañábamos de la química
para estar contentos, para estar alegres, para dormir, para bañarnos, para vestirnos, para trabajar. Los que llegaron a ser funcionales, los que eran adultos funcionales, para desempeñarse, estaban condicionados de. Yo tengo como bastante inquietud y voy a hablar de un sector que conozco, el sector de pasarela. Y yo veo que a la hora de, y en el sector del centro también lo conozco muy bien, yo veo que a la hora del mediodía hay una esquina y hay unos lugares donde todos los trabajadores llegan a la hora del almuerzo y se van a consumir. Y llegan a trabajar como si nada, vuelven a sus locales, vuelven a sus negocios y salen del trabajo y vuelven después del trabajo, antes de irse para sus casas, vuelven y frecuentan el lugar y consumen y se ríen y se van para su casa. Obviamente ellos son funcionales, ellos todavía no dimensionan que por la droga pueden perder muchas cosas, entre esas su trabajo, pero han perdido autoestima con los uniformes de la empresa, con los uniformes de los negocios y salen normal, porque ellos dicen soy responsable, trabajo. Ese es el sentido común que me permite a mí no solamente actuar de manera correcta, de manera coherente, de manera lógica, sino que también evita que yo pueda actuar por los impulsos. Entonces yo le voy a decir, y yo le voy a preguntar a Cosme, hijo, deme la pastilla, deme la fórmula, deme el secreto en el que cuando usted llegó a la fundación disparado por impulsos, desesperado, cuando me voy a ir, solamente voy a estar tanto tiempo, de pronto premeditó, dijo, yo aquí me quedaré tantos días y me voy, o tantos meses y me voy, deme la fórmula y a usted le ha servido para mostrar esa paciencia, para mostrar esa tranquilidad, para mostrar de alguna manera esa calma. Y no quiere decir de que no esté luchando, pero yo hoy tengo que dar fe que hay un progreso y es que es notorio que él no me está hablando de una falacia, porque cuando se pierde el sentido común usted empieza a hablar de falacias, de irrealidades, de conceptos que no tienen nada que ver con su contexto, con su realidad. Pero él me está hablando de algo que se ha evidenciado, la conducta es observable, es medible. Y hemos observado y hemos medido y hemos visto y hemos notado que la persona que llegó con crisis de paciencia y hemos visto cómo ha aprendido a ser paciente, cómo ha aprendido a esperar, cómo ha aprendido. Entonces, Cosme, yo no voy a dejar pasar por alto porque pues estoy viendo que aquí hay unos expositores, Felipe, usted y todos los que han hablado, son conceptos muy importantes porque es que ustedes están hablando desde el corazón. Entonces, mijo, ¿qué pastillita le ha funcionado o qué recomendación da para ese tema de la paciencia? Apóstol, pues la verdad es muy sencilla la respuesta y es tener fe, confianza en Dios. Porque yo nací en un hogar religioso, cristiano. Mi papá y mi mamá eran muy devotos. Y yo también le seguía la dinámica, pero pues era como por cumplimiento. Yo creía en Dios, como dicen, pero no lo creía a Dios. Y con el tiempo, pues fui desarrollando como una ansiedad de que si yo hacía algo, quería hacerlo ya. Y con el tema de la drogadicción, pues se empeoró, el problema pues se prolongó. Entonces, cuando llegué aquí a la fundación, al ver que estaba, digamos, en un entorno donde no estaba encerrado, pero estaba muy privado de muchas cosas que yo abajo en mi casa tenía. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues mirar hacia arriba. O sea, es que no tenía más, o sea, no encontraba, o sea, ¿qué más podía hacer? Llorar, no podía llorar, tenía que mirar hacia arriba. Y con el tiempo, poco a poco, pues pasar de los días de la dinámica me fui acoplando más y Dios me mostró que yo estaba para cosas grandes. O sea, yo no sé cuándo vas a irse a seguir mañana, en 18 meses, en 3 años, en 4 años, en 5 años, la verdad no sé. Pero pues yo sé que apenas pongo un pie fuera de aquí de la puerta de cada 100 Villas Amar, me esperan cosas grandes. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba abajo en Cali, la gente tenía mucha fe en mí, pero el problema era que yo no creía en mí. Estaba tan hundido en la desesperación y en la ansiedad que yo no veía como un futuro prometedor para mí.
sea, la gente me lo decía, me lo transmitía con sus actitudes, con su apoyo, pero yo no lo creía. Pero estando aquí, estando sometido a una dinámica pues que generalmente a las personas las aburre, como es un aseo, como es una madrugada todos los días, me dio obligado a ver hacia arriba. Y pues puedo decir que gracias a Dios, porque yo nunca, o sea, yo no me decía fundación, yo decía que pues nunca hice una fundación, porque para mí una fundación era para gente que estaba en la calle. En mi ignorancia quería yo, pero pues aquí estuve, aquí estoy. Entonces, la medicina, como dice usted, fue la cristomicina. Solamente que me fue en Dios que yo apenas salga de aquí, no sé lo que me espera porque no sé, no sé cuál es el futuro, pero sé que son cosas grandes. Entonces, no me desespero el tiempo, no sé, porque no, la verdad no sé, pero pues yo estoy seguro, lo que sí sé es que algo grande viene. Entonces, eso para mí después da como la pastilla, la clave, la fe. Fe en Dios, que Dios siempre, el paso a paso es un camino, es un propósito. Yo lo veo como que Dios permitió que yo cayera en las drogas, algo que yo me imaginé, para poder encontrar mi verdadero carácter y mi verdadero propósito. La fe en Dios, mirar hacia arriba siempre, siempre mirar hacia arriba. Eso es importante, Cosme, tenerlo presente y estar convencido de eso. Y referente al siguiente ítem, que es el de la sanción, ¿qué nos puedes decir de eso, Cosme? La sanción, pues yo veo, cuando yo escucho sanción, quiero, pues, entiendo como un castigo, como un llamado a atención. Sanción, o sea, cuando por ejemplo en un partido, una sanción es una tarjeta amarilla, un llamado a atención, una amonestación. Entonces creo que el problema que nosotros teníamos era de una falta de autoridad, una falta de creencia. Entonces aquí nos están sancionando en cierto sentido para poder corregir esos comportamientos que, aunque no parezcan, nos llevan a un consumo. Porque pues si alguien no es sometido a la autoridad inconscientemente, aunque no se vea, está recaído en conducta y comportamientos. Como aquí dicen, tiene el parejo metido en la boca, aunque no se vea, aunque no esté. Entonces la sanción nos ayuda a corregir el carácter. Al que no le gusta la vara, no va a aprender. Como dice la palabra, si uno a un hijo tiene que corregir, tiene que darle vara. Entonces, para mí, no sé lo que estamos viviendo aquí, es un tipo de no sanción, no castigo, porque pues, eso nunca, pues dependiendo de la persona, ¿no? Porque hay gente que cree que es un castigo. Yo incluido, yo creo que esto es un castigo. Pero pues, con el pasar del tiempo, esta sanción, este alejamiento y privación de la sociedad y de muchas cosas que yo hacía abajo, es una sanción para yo decir, un replanteo de lo que yo estaba haciendo, o sea, era correcto, o sea, era lo que realmente Dios quería para mi vida. Entonces, eso tengo entendido por sanción. Está bien. ¿Loaiza iba a decir algo del punto? Sí, apóstol, muy buenos días a todos. Este punto número 8, esta conexión es enlazada al liderazgo, al proceso de recuperación, es muy importante porque de una u otra manera todos hemos tocado fondo y ahí está la sanción. Sanción es cuando nosotros, por ejemplo, todos hemos tocado fondo, ¿cierto? Entonces, ese fondo fue lo que nos llevó a tener un sentido común. El sentido común nos lleva a actuar de manera correcta. El sentido común nos ayuda a tener una conciencia. El sentido común nos ayuda a tener coherencia en lo que pensamos, decimos y hacemos. Y la paciencia también es muy importante porque como adictos todo lo queremos ya, todo, mejor dicho, tenemos el inmediatismo en todo momento. Entonces somos muy inmediatistas y la paciencia nos ayuda a terminar lo que empezamos, porque pues nunca terminamos lo que empezamos un proceso y no lo terminamos, empezamos una tarea, no lo terminamos. Un ejemplo, que empezamos un cuaderno bien, no lo terminamos, y la paciencia va arriesgada hacia eso, hacia esos pequeños detalles. Y las deudas, el 9º paso de Narcóticos Anónimos habla sobre las enmiendas. Las deudas, todos tenemos una deuda con nosotros mismos y a eso va el 9º paso, nos ayuda a trabajar las deudas, las enmiendas que tenemos que hacer. Hay enmiendas directas y enmiendas indirectas. La primera enmienda que debemos hacer es con nosotros mismos y hacer enmiendas hacia la sociedad, hacer enmiendas hacia nuestra familia, porque de una otra manera hemos hecho mucho daño, hemos robado sueños, hemos robado paz, tranquilidad,
al hacerle nosotros daños a la gente y al tocar fondo, nosotros con ese sentido común es donde nosotros tomamos decisiones correctas, pensamos de manera adecuada. Ahí está el pensamiento adecuado y ese es mi aporte, apóstol. Sí, está bien. ¿Alguien más quiere añadirle ahí a los puntos que hemos tocado? Yo le pongo la chucha. Buenos días, apóstol. Sobre la paciencia. Pues tener mucha paciencia con el proceso, vivir el día a día con mucha fe. En la recuperación, cambiar nuestra mente, realidad, cambiar la mente y cambiar la realidad, jugar con los pensamientos malos para cambiarlos por buenos, como reemplazar los malos hábitos por los buenos hábitos, nos ayuda mucho. Como jugar con la neuroplasticidad, porque pues, la mente la ha aprendido yo aquí a manejarla, aquí en la fundación, con la lectura de la Biblia, con lo de Filipenses 4, en eso pensar siempre lo bueno. Cuando está uno deprimido, buscar la oración, buscar la palabra, tratar de alejar los malos pensamientos. Que tengan, pues siempre buscar en lo malo, tratar de cambiarlo por positivo. Tener el sentido común en el proceso, tener la responsabilidad. Demostrar que, pues, con mucho sentido común, los beneficiados siempre vamos a ser nosotros. Yo voy a ser el beneficiado en el proceso. Tratar de demostrar avance. Tratar de que confíen más en mí, de tener la responsabilidad de la confianza que me dan y que estar siempre atento a las órdenes, cumplir las órdenes, agachar la cabeza, porque pues, a la larga yo vine aquí muy... Pues nunca tuve quien me mandara, desgraciadamente, desde muy niño yo tuve siempre mi negocio, a los 18 años ya tenía el negocio, ya a los 18 años ya era jefe, entonces desgraciadamente nadie me mandó. Aquí he aprendido mucho a agachar la cabeza, a decir sí señor, a respetar las órdenes, como usted dice, apóstol, así vengan de personas menores que uno, pero eso no tiene nada que ver, yo ya no estoy mirando eso. Comprender que todos tenemos pensamientos diferentes en el sentido común, ¿no? Y que todos vamos por una misma meta, o sea, somos diferentes todos, pero a la larga todos tenemos una meta en común, que es nuestra recuperación. Pensar en eso, pensar en la comunidad, pensar que no hayan problemas, respetar las opiniones de los demás, porque a veces, pues, por cualquier cosa creamos un conflicto, porque no está uno de acuerdo con la opinión del compañero, porque no está de acuerdo con lo que hace el compañero. Entonces, aceptar eso y más bien dejarlo ir y tener una convivencia común, pensar que todos estamos aquí por un bien común, que es la recuperación. Todos vamos por una misma meta. La sanción, tener una confrontación conmigo mismo diariamente o cada que, porque pues yo soy el que tengo que sancionarme, yo soy el que tengo mis problemas, yo soy el que conozco mis pecados, yo soy el que tengo la máscara puesta. Entonces tratar de sancionarme cuando voy mal en el proceso, no dejarme llevar por el afán, tener calma, buscar la paciencia en la oración, saber confrontarme, saber sancionarme y ser como sincerarme conmigo mismo en el proceso. Es una forma de sancionarme. Las deudas, salir sanado como una forma de pagar mis deudas conmigo mismo, con mi familia, con mis seres queridos. Una deuda que estaba pensando con la sanación de vivir sobrio, de vivir una vida que yo miraba con mis trabas y todo eso cuando estaba todo loco, que mi familia me estaba aislando. Entonces yo miraba que, pues yo dentro de mí decía, yo quiero volver a compartir con mi familia. Entonces como pagar esa deuda conmigo mismo y pagarla con mi familia, salir airoso, salir
que no le debo nada a nadie, porque el pecado es cobarde, y entonces tenía mi pecado y por eso mismo me aislaba yo mismo, me aislaban. Entonces puede ser una deuda. Entonces ya si salgo sanado, ya puedo salir con la frente en alto, ya digo yo entre mí, no, yo ya pagué mi deuda, ya pues así no, o sea, no haya tenido culpa nadie más que yo, salgo ya como libre de deudas, con la sociedad, con mi familia, ser un ejemplo, ya pagar todas las promesas rotas, las mentiras que decía uno, que ahora era solo promesas y promesas, y esa es una deuda que tengo que pagar, porque promesas que nunca cumplían, es una forma de tener deuda. Entonces ahorita vamos a salir a lo que promete uno, a salir a cumplirlo, a hacerlo realidad, a no más quedar debiendo, ya estar sanado si Dios quiere. Ese es mi aporte aquí de Interramo. No, muy importante, Ancísar. Yo creo que muy importante y muy válido el aporte que das. Yo todavía pues no he estado como entrando como mucho como en el tema de definiciones, pero la conexión es importante. Ya la conexión nos empieza a mover fibras. La paciencia, sentido común, sanción y ahorro. Voy a irme un poquito por el último. Yo hasta el momento, deudas, perdón, yo todavía sigo pagando, 21 años después, sigo pagando muchas cosas, pero de manera positiva. Sigo pagándole al tiempo que desperdicié, sigo pagándole a las personas que defraudé, O sea, eso es algo ilimitado. Sigo pagándole a la obediencia todo lo que desobedecí, sigo pagándole a la paciencia todo lo que me desesperé, sigo pagándole porque Loaiza ahorita conectó con algo muy bonito. Nosotros nos la pasamos en la recuperación haciendo enmiendas. Yo a veces digo, yo trabajo mucho, yo golpeo mucho. Yo me levanto desde las 4:30 de la mañana, 11, 12, 1 de la mañana, y estoy dando vueltas y estoy a veces acostado y mi cabeza está girando. Mi cabeza sigue girando todavía. Mañana qué hago, mañana cómo resuelvo, mañana cómo soluciono, el compromiso, tal, esto, y sigo. Y cuando yo hablo, en especial con mi papá, yo le digo a mi papá, y ellos no me dicen nada. Ellos antes, las frases de mi papá y de mi mamá son de bendiciones, son de halagos, qué bonito lo que usted hace, qué chévere lo que usted hace. Pero yo en algunos momentos con mi papá, yo le digo, no, papá, es que estoy pagando los intereses de todo lo que valié, Y ayer estábamos en una conversa y estaba, de hecho, mi papá hablando con unos amigos en torno a los procesos de la fundación. Estaba un abogado y hablábamos, y entonces yo les decía, pues obviamente, yo le decía al abogado, yo no tomo, yo no fumo, ahora mi vida gira en torno a otras cosas. Entonces mi papá decía, no, pues que él ya no toma ni fuma porque ya se la fumó toda, Entonces yo le decía al abogado que yo llegué a ser una persona que de lunes a lunes tomaba y consumía una semana entera sin parar, y muchas veces por el día lunes de la semana siguiente me tenían que internar en una clínica con sobredosis o muy descompensado, porque entonces mi papá decía, ya tomó y ya fumó todo lo que tenía que tomar y tomar. Ahora, trayéndolo en el punto de las deudas, por eso ahorita le estamos pagando a la sobriedad, le estamos pagando deudas al estilo de vida sana, al estilo de vida saludable, estamos pagando deudas de amor, deudas de perdón, estamos pagando, no lo vamos a mirar este punto solamente por lo económico, también lo vamos a tocar cuando entremos uno a uno a dar definiciones. Un líder no puede andar endeudado todo el tiempo, a veces son necesarias y a veces se tiene que tener un equilibrio en las deudas. Si hablamos de un adicto siempre anda con saldo en rojo. Un adicto permanece más endeudado que el hijo de Pekín. Entonces eso lo vamos a ir revisando, pero algo que yo le quería decir a César, y muy oportuna la intervención de él,
Cuando hablaste de la paciencia, César, ¿qué pasó cuando tuviste la primera visita con tu familia? Me impacienté porque me dio duro, yo estaba en negación y yo quería irme a los 3 meses de la primera visita que usted fue testigo. Entonces, pues ya mi hermano me dijo, ya está usted muy mayor, usted era, si quiere, váyase, pero pues no vamos a confiar en usted como pensamos que, como dijo que iba a quedarse en el proceso, el tiempo que fuera. Y entonces pues ya él me movió porque pues mi hijo también me dijo que pasó papá, que no hay que... Y entonces ya yo le dije, no, pues no me quedo, hágale, pues ya. Y al ver que todo fluía bien allá, el apoyo de la familia, entonces me movió el corazón, me hizo, pues, sinceramente, aplausos, me dio pena conmigo mismo. O sea, ver que todo el mundo, hasta sacaron un grupo de WhatsApp en torno a mí, a mi recuperación, ya me movió eso a mí, yo, uy, no, ¿cómo voy a derrumbar todo eso? Pues entonces sigamos, yo le dije a mi hermano, sigamos, y entonces ya vio mío, me dijo, pues que es el tiempo que haya que quedarse, porque allá afuera todo está mejor sin usted. Entonces imagínate que le está yendo mejor ahora que yo estoy acá, que cuando yo estaba en la calle, entonces todos los días eso me confronta, de que a ellos les llegan las bendiciones. Entonces, desgraciadamente, cuando yo estaba allá afuera, pues como no aportaba, antes ese era un dolor de cabeza para mi hijo, para mi esposa, para mi familia. Y entonces él dice, no, ya que usted está aquí ya, los hermanos, que años, imagínate que yo, mi hermano vivía a 2 cuadras de mi casa y yo pasaba más de un año sin verlo por la vergüenza, como me viera. Y entonces, y el Yaquis que todos los días va a la casa, pregunta, los otros hermanos se trabajan en el centro, los de Medellín, todos llaman, que necesitan en la casa, cómo van. Cuando los llaman el día de las visitas, también háganle que el tiempo que sea, nosotros lo apoyamos. Aquí no le, lo primero que yo pregunto cuando llamo a mi familia es que si han llamado a la familia, a mi esposa, a mis hijos, y ellos todos, no todos los días lo que necesiten. Y entonces mi esposa me dice, no, me tienen como una reina, entonces, ¿qué puedo yo más pedir, apóstol? O sea que valió la pena la espera, valió la pena conectar. Donde usted no conecte en su momento con este punto paciencia, y ya hablo de los otros también, pero hablemos donde usted no conecte en ese momento con la paciencia, ¿usted estuviera disfrutando esas bendiciones? Pues yo digo que si yo hubiera estado en otra fundación, que me hubieran dado puerta, hace rato ya estuviera en la calle. Entonces yo digo, por algo me puso yo en esta fundación. Que al principio me amarraron y me tuvieron así, pues puede decirse que contra mi voluntad. Y entonces yo ahorita agradezco, yo digo, bendito Dios, por algo está ahí. Por algo Dios me puso en esta fundación. Porque, pues, o sea, si hubiera otra vez en lo mismo, hubiera pedido puerta, porque usted mismo me dio cuenta que yo al principio quería irme, que le decía que me dejara ir. Y entonces, no, yo ahorita ya asimilando el día a día, viviendo el día a día, siempre poniendo cuidado a los devocionales, a la escuela de sabios, leyendo mucho la Biblia, leyendo mucho los libros cuando puedes leer, pues enfrascado en la terapia ocupacional para no estar a toda hora con la mente por ahí divagando. Pero sí, ya lo que me ha servido mucho y lo he asimilado mucho, porque, como te digo, si hubiera sido en otra fundación, tal vez me hubiera ido y tal vez estuviera en la misma. Y tal vez hubiera sido otro problema más grande. Pues, ya me encontraba la casa barrida y llegaba con más poder. Correcto, no, muy válido, y permítame, yo le digo algo, que también me lo enseñaron a mí. No es que las cosas estén mejor sin usted. Lo que pasa es que como usted está caminando en obediencia, por su obediencia, Dios los bendice a ellos. Yo sabía que yo mientras estaba en la fundación me pasaba igual. Y yo decía, uy, pero mira que haya esto y esto y esto. Hasta que alguien me lo enseñó, un líder me lo dijo. Un líder sabiamente vino y me dijo, lo que pasa es que usted está arropado en este momento por una buena energía, por una espiritualidad, por un cambio, por una transformación. Y todo eso, Dios y la vida lo recompensa. Y de pronto usted aquí no va a ver la recompensa, porque usted aquí no recibe ni los billetes de 2.000. Pero la recompensa la están viendo los demás allá afuera, la están viendo otras personas. Usted está sembrando, y uno cuando está en rehabilitación, uno siembra para que otros recojan.
el que sirve, el que ayuda, el que colabora, el que apoya, siempre para que otros reciban. Y eso es un propósito divino, que a veces es mejor dar que recibir. Usted no está dando plata, usted en rehabilitación no está dando plata, usted en rehabilitación está dando paz, está dando tranquilidad, está dando muchas cosas que no se pueden comprar con la plata. Usted le está dando paz a la familia, a los cercanos, y nadie puede ir con 100 millones, ni Ardila Lule puede ir con 100 o con 1000 millones a una tienda o a un centro comercial a comprar paz, a comprar tranquilidad. O sea que mire que nosotros en rehabilitación estamos obteniendo cosas sobrenaturales que humanamente son muy difíciles de conseguir. Usted está hoy, usted está recogiendo y usted está recibiendo amor propio. Usted no lo podía encontrar, no podíamos encontrar ese amor propio, esa autoestima, el hecho de que yo esté cumpliéndole a Dios, Dios me cumple a mí. Yo me encargo de lo de Dios, yo me encargo de lo del proceso y Dios se encarga de lo mío. Esa es una bendición, así que vos lo puedes contemplar, porque eso a mí me toca. O sea, mientras yo estoy en recuperación, Dios está guardando los míos. Muchos se impacientan, muchos, no poquitos, por no decir la mayoría se impacientan, porque ellos no tienen esa confianza de que Dios tiene cuidado de los suyos allá en la casa. Y se salen de la fundación, se salen del proceso de rehabilitación a ir a estar pendientes de su familia. El viernes mataron a un muchacho, hoy lo dije en el devocional, a las 5:30 de la mañana. Lo mataron. ¿Y sabe cuál fue el pretexto para él irse? O se voló, de hecho él se voló. Y cuando llegó a la casa, yo hablé con la mamá. Y él ya me dijo, no, Matías, vamos a dejarlo, decidimos darle una oportunidad. Él va a trabajar y él va a estar pendiente de mí. Él va a venir a cuidarme. Él va a venir a estar cerca de mí. Y mire que ese propósito no se logró, porque este muchacho ahorita le quitó la paz, le quitó la tranquilidad. Para mí fue muy duro ver a esa señora, porque yo fui al entierro, ver a esa señora muy mayor de edad, está, y hasta para mí, hasta yo me quebranté ver a esa persona. Entonces, Ancísar, eso tiene que ser producto de la paciencia y tiene que darle a uno más capacidad y tiene que darle a uno más motivación para no seguir sembrándose en el proceso, porque mire que Dios todo tiene cuidado de todo y tiene el control de todo. Y que usted me diga, veo como mi familia, veo como mis hermanos, eso es como una semilla que se siembra. Usted nunca va a ver una semilla, cómo es el proceso de transformación. Entonces, nunca la va a ver porque está tapada. Usted hay muchas cosas que nosotros no la vemos. Y por eso es visión. Usted cree que está perdiendo, cree que no está ganando. Muchos creen que sus familiares están desprotegidos. En el caso suyo, su esposa, sus hijos están descuidados, así. Pero miren que usted me dice y me confronta durísimo. Ya lo que usted me cuenta, cómo Dios tiene control de ellos, cómo Dios los cuida, cómo no necesita estar usted allá para que todo esté bien, porque es que usted se tiene que concentrar en su proceso. Si usted se concentra en su proceso, el arbolito va a crecer, la matita va a salir, los frutos se van a ver, los resultados también se van a ver. Entonces eso es muy importante. Esto es muy importante que se dé en el proceso de rehabilitación, muchachos. Entonces, impresionante, muy bonita la historia, César, y claro, yo te tengo que tocar una fibra, porque yo me acuerdo que la primera visita usted paciencia no tenía por ningún lado, sentido común por ningún lado, sanción por ningún lado, y ahorita tocaron algo muy importante, la autosanción, la autocorrección, muy importante, o sea, vital, la autosanción. Si yo me autosanciono, no va a tener que venir el policía, no va a tener que venir el terapeuta a decirle a mí lo que yo tengo que hacer. Y pues ya hablamos un poquito de las deudas, o sea, yo creo que Dios es muy fiel. Entonces, continúen ahí con los aportes, muchachos, y con los aportes del tema. Sí, señor. Buenos días a todos. Buenos días a cada uno de las sedes. Sí, apóstol. Realmente el tema me ha tocado a mí y uno de los puntos
claves en estos 4 de la conexión es la paciencia. Yo creo que una de las cosas que a mí me empezó a hacer crecer en el proceso fue precisamente la paciencia que yo tuve. Primeramente, esperar. No era el tiempo mío, sino el tiempo de Dios. Ya, ¿por qué lo digo? Porque yo fui uno de los pacientes, pues, que prácticamente después de 3 meses que empieza a dar la visita, no vi llegar mi visita. Pero entonces yo no me azaré por eso, porque yo sabía que el daño que yo había ocasionado tal vez en mi madre o mis hermanas, mi pareja, de pronto incluso hasta mis hijas, yo lo tenía que pagar. Y ese precio tenía que pagarlo yo. ¿Ya? Y eso era con paciencia, tener paciencia que ellos sanaran, tenerle paciencia a las cosas de Dios, tenerle paciencia también a saber aceptar ese no como respuesta. Porque es que muchos se frustran a la mínima cuando les dicen no, todavía no lo puedes hacer, todavía no puedes ir a trabajar, o todavía simplemente no te podemos llevar a una actividad porque no es el tiempo. Saber esperar, tener paciencia, que todo tiene un tiempo. Entonces eso me confrontaba un poco con lo que decían César ahorita, pero también he aprendido a aceptar las cosas de Dios. ¿Ya? El tiempo de Dios es justo, el tiempo de Dios es realmente importante tenerlo en cuenta en nuestro proceso de restauración y rehabilitación aquí en la Fundación. Ya, apóstol, pero entonces el sentido común también, aceptar las cosas, los designios de Dios, aceptar nuestro proceso, aceptar también cada una de las oportunidades que nos están dando, es tener sentido común. ¿Por qué lo digo? Porque cuando aprendemos a decir, a aceptar las cosas, cuando aprendemos a actuar bien, a decir las cosas con mejores palabras, a reemplazar nuestro vocabulario, ese vocabulario callejero que traíamos, y aprender a expresarnos, también es tener sentido común. Cómo decimos las cosas, cómo las interpretamos, cómo podemos ayudar a un compañero. Sabemos que nos estamos desintoxicando, nos estamos restaurando, entonces tenemos que empezar a pensar diferente, tener una mejor adecuada forma de dirigirnos a los compañeros, a nuestros líderes. ¿Ya? Entonces, sentido común en esa parte del proceso es como eso, aprender a actuar mejor, aprender a decir las cosas mejor, aprender a pedir las cosas mejor, porque a veces actuamos como si estuviéramos en la calle, con jerga callejera, hablamos, nos dirigimos a un líder, nos dirigimos a algún servidor, o en muchos casos, estando en alguna actividad en la calle, no tenemos ni siquiera sentido común para expresarnos. Ya muy confrontado con este tema también, apóstol, esta semana tuvimos unas actividades en las cuales se me pidió pues el direccionamiento de ellas, pero yo veía y hacía la comparación entre los compañeros de aquí de la fundación y compañeros de otras fundaciones. Realmente no tienen sentido común ni siquiera para poder expresarse, ni siquiera para poder actuar. Ya se frustran a la mínima cuando se les dice, se dio un refrigerio, hay que esperar al almuerzo, y no, se quieren comer todo. Ya, entonces no aplican el sentido común. Ya, aparte de todo, la sanción, ese es otro de los puntos claves. Autosancionarme, como decía ahorita mi compañero, sacarme la amarilla si yo sé que no estoy actuando bien. Y yo sé que no he actuado bien durante todo este tiempo. Saber que si me están diciendo que no, es porque realmente me he ganado ese no. Autosancionarme. Ya, saber que debo también esperar. Saber que si actúe mal, pues obviamente debo esperar a enmendar lo que me están dando como respuesta y saber que obviamente las cosas van a cambiar, pero si empiezo a actuar de manera diferente, correctamente, canalizadamente, si he tenido paciencia, si he sabido esperar. Ya, si he tenido realmente un direccionamiento continuo y un direccionamiento correcto en la forma de actuar, en la forma de pensar y en la forma de dar también a las personas. Dentro de este liderazgo ha sido muy importante cada uno de los puntos
cada una de las conexiones, porque realmente en todas hay recuperación, ya en la forma en que me expreso, en los motivos, en la moderación, saber cómo me expreso, en la humildad que debo tener para cada una de las cosas, para aprender a aceptar que no es el tiempo o que tal vez vendrán tiempos mejores, aceptar una decisión, un no como respuesta. Ya, y dentro de la última parte de las deudas, dentro de la conexión, estoy muy de acuerdo con lo que decían Cisa, porque yo realmente, dentro de las deudas, yo sé que yo tengo una deuda con mi familia. Primeramente, una deuda también con Dios. Con Dios porque me dio una oportunidad más de vida, una oportunidad de poder realmente esta vez hacer un proceso que me va a servir para toda la vida. Pero debo hacerlo realmente consciente de que si no hago las cosas bien, pues obviamente va a salir y me va a estortillar. Pero aparte de todo, tener una deuda con mi familia me ha servido demasiado. ¿Por qué? Porque yo he visto que durante el tiempo, y aunque yo digo que soy una de las personas que no ha tenido visita cada mes, pero a mí eso me ha servido. Y realmente eso me ha hecho más fuerte. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien, porque me está doliendo este proceso, porque realmente lo he tomado con firmeza, lo he tomado como con una motivación, porque realmente quiero ver bien a mi familia, quiero darle tranquilidad, quiero que mi mamá esté bien de salud. Y yo sé que estando en el mundo, pues obviamente nada de eso lo iba a lograr. Ya, entonces esta vez he tomado las cosas con una madurez, ya con una responsabilidad que caracteriza a un líder, con humildad, porque he sabido también aceptar cada uno de los designios de Dios. He podido agachar la cabeza cuando le he tenido que agachar. He sabido corregir mis errores para no volverlos a cometer. ¿Ya? Entonces tengo una deuda también conmigo, con mi cuerpo, porque realmente me autolaceré muchísimas veces. Le hice mucho daño a mi familia en muchas ocasiones, en muchas fechas especiales. Podía estar, así estuviera en consumo, podía estar porque me llamaban, me invitaban, pero realmente no lo hacía. Entonces, le hacía daño a mi familia. Sé que tengo una deuda con mi restauración, con mi proceso, porque obviamente me lo merezco, porque como persona, como ser viviente, pensante, sé que no debemos estar así, o sea, estar en un mundo donde realmente solamente es droga, solamente es cosas malas, actuar, robar, hacer daño, a compararlo con la vida que llevo ahorita, realmente, uy, no, o sea, yo sinceramente los digo a todos, qué miedo estar nuevamente allá. En ese mundo oscuro, no quisiera volver a estar jamás. Y le pido mucho a mi Dios, todos los días le pido a mi Dios, dame fuerza, dame paciencia, dame más humildad, dame bondad, ya que todos los frutos del Espíritu lleguen a mí, a mi corazón, porque realmente eso es lo que nos da la fuerza para poder nosotros salir adelante. Sinceramente, yo se los digo a mis compañeros a veces cuando doy alguna educativa, yo el mundo en el que yo viví antes, yo no quisiera volver. Es más, yo ni siquiera quisiera haberlo conocido. Ya porque realmente el cambio y la restauración es tan bonita, muchachos, que sinceramente yo no quisiera dar un paso atrás. Dicen que el éxito es el resultado de nuestros más grandes esfuerzos. Y realmente yo lo creo. Yo lo creo porque el solo hecho, yo llevar el tiempo que llevo ahorita, eso para mí es sentirme exitoso. Y eso es por mi esfuerzo, me lo he ganado por mi esfuerzo. Hay muchas cosas que uno se debe ganar, pero por su esfuerzo. Ya, por las ganas de querer vivir, de querer salir adelante, de querer hacer un proceso bien hecho. Yo les digo a más de uno, no miren el tiempo, no miren que si llevo 6 meses, que ya completé el año. No, yo les digo a mis compañeros, no es solamente eso, muchachos. Es querer conseguir o lograr una meta. Trácense en unas metas. Y pegados de la mano de Dios, yo sé que la van a conseguir. Entonces, realmente el tema a mí en cada uno de los puntos siempre me toca porque, o sea, me siento confrontado y yo sé que yo lo he vivido. Yo sé que cada uno de los pasos
yo sé que he visto recuperación, yo sé que he visto avance, yo sé que he visto también que mi liderazgo ha crecido y realmente eso es lo que yo deseo hacer, eh, ayudar a las personas, desarrollar a la gente. También he sembrado mucho, también he sembrado, aunque no me quiero adelantar mucho al tema, pero entonces he sabido sembrar y yo sé que en estos momentos también estoy recogiendo. Ya, entonces muy importante el tema y pues realmente pues quisiera darle paso pues también a otra persona que diera su aporte. Muy importante el tema. Muchas gracias. Robinson, yo trato de hacer esto muy vivencial. La verdad, los conceptos a veces se olvidan y a veces nos pueden enredar. Yo trato de ser lo más práctico posible. Yo no sé si por ahí está Mónica, pero ayer tuvimos la oportunidad de estar con tu esposa. Y yo Sí, no sé, señor. Mónica, si está por allí. Nos Sí, señor. reíamos y nos reíamos. Cuando hablas de la paciencia, hablas de estos puntos. Dañaste procesos, dañaste desde que yo sé un proceso también por no esperar, por no tener paciencia. Y ayer me llamaba, hablábamos con tu esposa y nos daba risa, pues, y Mónica hablaba con ella y donde no sé nada de Robinson, que por favor, que voy a irlo a sacar a la fundación con la policía. Y hoy por hoy ya se ven los resultados de esa paciencia, hoy se ve el avance, dice Robinson es otro, Robinson solo piensa en avanzar, en su proceso, el cambio con sus hijas, o sea, ven ya el fruto, ven ya el testimonio de un líder que se ha dejado procesar, un líder que se dejó formar, un líder que se dejó enseñar. Entonces, eso ha sido muy bonito. Entonces, yo no sé, Mónica, ¿qué querrás decir de eso, de la paciencia? Hola, buenos días para todos, bendiciones. Sí, hablábamos ayer con Vanessa en Santander y yo le decía a Matías porque me reía de ella me llamaba estresada, malgeniada y me dijo, entonces, ¿cuándo va a salir Robin? Yo le decía, el día que creamos que esté listo. Yo voy a ir con la policía. Yo le dije, no, pero me trae una orden porque yo no se lo entrego sin una orden. Y ella, yo creo que volaba, podía, ella al principio era una cosa, pero loca. Y ya ayer que hablábamos, y ya cuando ya llego, yo hablo con ella casi todo el tiempo, y yo le digo, Vanessa, si vos lograr tener la paciencia, esperás. Yo cuando ella me llamaba y me decía que iba a venir con la policía, yo le decía, Vanessa, ¿quién es el más beneficiado aquí? Ni siquiera tus hijas. Tus hijas van a crecer, se van a ir y tu marido es el que queda al lado tuyo, o sea que la más beneficiada vas a ser vos. Tenés que tener paciencia, Vanessa. Y ella, bueno, en su conflicto me llamaba, me decía que policía, que cuando sus hijas iban a ver que necesitaban a su papá. Bueno, pero y realmente logramos que ella pudiese entender eso porque ella no se desconecta también de los devocionales, de las escuelas de sabios, está allí muy pendiente y ha logrado entender. Hemos hecho un trabajo también no solamente con Robinson, sino con ella. Entonces Robinson también tuvo que esperar bastante tiempo sin verla a ella, sin verla para poder también él sanar cosas y ella también sanar cosas. Y ahí vamos en avance a, a lo que Dios, al propósito que Dios tiene con ellos, con esta familia. Entonces simplemente es tener un poco de paciencia y caminar y creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Muchísimas gracias, doña Mónica. Realmente valoro muchísimo todo lo que ustedes han hecho por mí, todas las oportunidades y realmente es eso, o sea, la paciencia, créeme que me ha servido a mí en la recuperación y yo sé que sí, yo sé que a ella también le ha servido mucho y yo sé que mi Dios tiene grandes cosas para nosotros y para nuestra vida. Entonces, amén por todo, doña Mónica. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por... Realmente, perdón, Felipe, realmente el trabajo que se hace en la fundación no solamente es con el usuario, con el chico que está interno o la chica que está en la fundación interna, lo hacemos con las familias, pero también a la medida de que las familias se proporcionan y se prestan para eso, se disponen para eso y entienden, porque no hacemos nada nosotros hacer el trabajo
con los chicos y chicas de la fundación y la familia no entiende. Entonces hacemos un trabajo arduo con ellos 24/7 todos los días de la vida y salen a la casa y la familia no tiene ni idea qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Entonces es solo entender eso y la clave ahí está en la paciencia. Bueno, muchas gracias, Robinson. Acá en Cali tenemos un... Felipe, perdóname un segundo. Yo tenía la mano levantada es porque María José iba a dar un aporte. Ya doy el aporte, María José. Mónica, como estamos hablando de la paciencia, vamos a decir algo, Mónica, que yo no puedo dejarlo pasar por alto. Este espacio llamado Escuela de Sabios es un espacio que conecta familias, fundaciones y residentes. Como estamos hablando de las paciencias, a veces nos toca que tener un poquito de paciencia porque levantamos la mano y de pronto nos la dan de una. En este caso yo estoy tratando de moderar, pero yo estoy tratando de que nos quede un aprendizaje. No es dar un discurso de una darlo y llenar y cuadernos y aquí y allá, sino que realmente vamos procesando la información de la recuperación. Y dentro de esa paciencia, yo me atrevo a decir de que a veces a las familias no les gusta integrarse, conectar con el proceso de rehabilitación. O sea, la familia no se puede solamente limitar y creo que eso ha sido un plus para el proceso de Robinson, para el proceso de él con su familia, con su madre, ¿Ha tenido paciencia él? Con sus hermanas y con sus hijas y también con su esposa, que tiene varios integrantes ahí, varios componentes familiares. Algunos solamente tienen padres, pero hay otros que además de padres ya tienen hogar, o sea que tienen más responsabilidad. Robinson, teniendo hijas adolescentes, se desespera y no, yo tengo que irme a trabajar, mi esposa la está pasando mal, mi mamá la está pasando mal, a mi mamá la van a operar, qué sé yo, mis hermanas. Y antes todo lo contrario, ha aprendido a tener paciencia y eso, como se los dije ahora, eso lo recompensa Dios y la vida. Ni siquiera yo le digo a las personas en proceso, de nosotros no esperen ni las gracias. Entienda que su recompensa viene de arriba. Pero ha tenido muchos motivos, muchos obstáculos y muchas razones por las cuales él se puede desesperar. Y nada, todo lo contrario, ha tenido más carga. 2 hijas, preadolescentes, adolescentes en edad adulta. Necesitamos a mi papá, necesitamos el varón de la casa, necesitamos las hermanas, la mamá, la esposa, las hijas. Y él se ha dejado estabilizar. Pero también ellos lo han entendido porque han intentado o han estado integrados a la terapia, a las charlas, a las educativas, y han logrado comprender que esto es un proceso que requiere mucha paciencia. No voy a decir largo, siempre digo que es largo. Voy a decir más bien que es un proceso que requiere de mucha paciencia, porque es un proceso que tiene un tiempo en la fundación, pero que tiene otro tiempo para toda la vida. O sea, yo 21 años sigo en terapia, yo 21 años sigo en recuperación. O sea, ayer tuve que estar en Santander de Quilichao, viendo cómo molían, cómo se inyectaban, cómo metían heroína, cigarrillo, bazuco. Y yo creo que si a mí el liderazgo no me hubiera cimentado un carácter, una visión, un coraje y un liderazgo, yo no pudiera enfrentar a todas las cosas que usted se tiene que exponer. A usted le van a tirar el humo en la cara, a usted en el hogar, la familia, los padres, las circunstancias, muchas cosas lo van a querer desestabilizar. Entonces yo creo que es un muy buen motivo. Y para cerrar, pues, Mónica, queríamos rescatar esa intervención muy importante de la paciencia, porque tenemos que irla trabajando con calma, con tranquilidad. Entonces, ahí sí le vamos a dar el espacio a María José, ya para ir cerrando, porque ya son casi las 9:30, pero tenemos el miércoles
y tenemos la siguiente semana para ir trabajando y les voy a pedir que nos excusen de pronto los que levantaron la mano y no se la hemos dado, pero poco a poco vamos a ir conectando y vamos a ir extrayendo la medicina que necesitamos para continuar. Un abrazo para todos. Dale, María José. Sí, señor, buenos días a todos mis compañeros, a todas las familias aquí conectadas. Bueno, estamos hablando de conexiones, ¿no? Para mí, conectar la paciencia con el sentido común va muy de la mano, porque me parece que cuando empezamos a tener sentido común, a orar por el bienestar propio, por el bienestar de la comunidad, estamos teniendo paciencia. ¿Por qué digo que estamos teniendo paciencia? Porque estamos dándole paso, abriendo caminos y sabiendo esperar. En este caso, esperamos en Dios con sentido común porque encaminamos y guiamos y ponemos toda nuestra dirección hacia una meta. Ya sabemos que tenemos una meta, que tenemos logros que construir, logros que obtener. Entonces, estamos obrando con paciencia, no desesperándonos cuando le ponemos sentido común a las cosas que hacemos, a las palabras, siendo prudente con lo que hablamos y hacemos. De esta manera estamos teniendo el sentido común y compartiéndole pues a la sociedad un poquito de lo que aquí nos dan. Sanción, conectando estos puntos con la sanción, me parece que cuando tenemos sentido común, sabemos analizar y sabemos erradicar esos comportamientos que nos están afectando. Sabemos decir, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Estamos sancionando todo aquel mal comportamiento y todas aquel malas decisiones. Estamos sacándolas de nuestro rol de persona, sacándolo de nuestro diario vivir. Estamos sancionando todo aquello que nos devuelve como al punto de partida donde empezamos. Las deudas, me parecía muy importante lo que decía el compañero Loaiza, que a veces tenemos, las primeras deudas son con nosotros mismos. ¿Por qué son con nosotros mismos? Porque en el tiempo en el que consumíamos no nos estábamos regalando ese tiempo para vivir bien, no nos estábamos dando el amor, el cariño y dándonos todas esas buenas oportunidades que nos merecemos. Entonces, la primera persona con la que estamos endeudados es con nosotros mismos y con Dios, porque no le estamos dando un poquito de lo que la vida buena nos puede dar, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo muchas oportunidades y que pensamos que la vida termina aquí y que no hay nada más. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay cosas más allá, que hay momentos en los que podemos vivir mejor, pues entonces vamos a dejar de estar endeudados con nosotros y tomando buenas decisiones y tomando pues no sé, como una manera positiva de ver las cosas, pero sí me parece el sentido común muy importante, apóstol, compañeros, porque desde el sentido común es que sabemos actuar, desde el sentido común es que empezamos a tomar decisiones. Me parece que el sentido común también tiene mucho que ver con el dominio propio, porque es ponerle sentido a las cosas simples que uno hace. Me parece que tener sentido común en cocinar, o sea, estamos hablando de la vida, ¿cierto? De todas las acciones que hacemos, pero en pequeños detalles se ve ese sentido común. Cuando estamos cogiendo un sartén con una sola mano, pues ¿qué pasa? Que nos podemos quemar. Entonces, coger con las dos manos, coger las cosas firme. Asimismo, debemos ser en nuestra vida, ser firmes y contundentes con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Y así, este sentido común nos da paciencia, nos brinda paciencia, porque sabemos que si sabemos esperar, todo se nos va a dar. Este es mi aporte. Gracias, María José. Pues sí, es importante reconocer esos puntos, hacer esa conexión y digamos que nosotros ir fortaleciendo esos conceptos a partir de lo que nos puede añadir a nosotros, tener en cuenta las conexiones, cómo vienen a complementar esas cosas para nosotros tener como más claro
esas deudas que tenemos. Nosotros podemos llegar, es normal que una persona llegue a un proceso y diga, no, pues yo sé que las deudas es que tengo que hacer las cosas bien, pero a veces no es que es con paciencia o con sentido común, que necesita sanción, o sea, necesita unos límites, unas cosas claras, y es importante poder identificar a partir de una buena definición cada concepto. Entonces, pues muchas gracias por el aporte y muchas gracias a todas las personas que hicieron sus aportes. Todos los aportes son importantes y eso es lo que se trata pues de resaltar de las escuelas. Yo traté de estar tomando apuntes apuntes de cada aporte, porque me parece que así como estamos haciendo conexiones, también uno hace conexiones cuando está presto a aprender. Cuando está presto a aprender como dijo don Ancísar, uno no puede pensar, no, pues porque el que me está corrigiendo tiene menos edad o de pronto yo sé más de él que eso, quiere decir que no esté hablando algo valioso. Y es importante que ahí también se vean las conexiones, cuando uno no solamente ve al mensajero, cuando uno ve que el mensaje simplemente está cambiando de voz, pero estamos hablando de lo mismo. Alguien dijo que a pesar de las diferencias debemos tener las mismas metas, o sea que no somos iguales, pero hay algo que como comunidad tenemos en común, que es la recuperación, que es nosotros entender cosas para que en nosotros se vaya fortaleciendo un concepto, se vaya haciendo más claro, vamos viendo motivos de cambio y que vamos llevando a eso, a sentir una deuda, como dijo el apóstol, pero una deuda positiva. No la deuda de la que yo quiero que no me encuentre el que yo le debo, sino al contrario, una deuda a la cual yo busco pagar, a la cual yo busco estar al día y a la cual yo busco estar trabajando como la transparencia, la integridad, muchas cosas que nosotros, la verdad, necesitamos mucho en el proceso. Entonces, que es importante reconocer eso y también importante que no solamente participemos, no solamente yo decir, no, pues hoy hablaron bastantes personas, sino también que cada una de esas personas le aporta algo que de pronto me puede mover a mí y algo que puede hacer que mi sentido común pueda estar más claro. Entonces, pues es importante eso, de que hagamos conexiones también con esas personas que aportan y que sigamos haciendo nuevas conexiones, participando las personas que de pronto no se han pronunciado, pero aquí ninguno de los que está hablando, pues yo creo que tenga libros escritos sobre el liderazgo ni nada de eso se espera, pero sí son personas que están trabajando por eso, o sea que tienen cómo aportar. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron aportando. Vamos terminando el día de hoy. Esperamos vernos el miércoles a las 8 de la mañana en este espacio y que podamos de verdad valorar todos esos aportes que hace cada uno, porque sí son importantes y son de mucho aprendizaje. Entonces nos vemos el día miércoles en la escuela con nuevos aportes y siguiendo con este tema. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima escuela de Sabio. Amén.